Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Hemos venido como iglesia delante de ti, Señor. Te queremos decir en esta mañana que te amamos, que te adoramos, que nos has restaurado, que nos has cambiado, que somos una nueva criatura, Señor. Que eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Encontrarnos contigo, Padre. No hubiera sido de no haberte tenido a ti, Señor. Estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Pero hoy levantamos nuestras manos a ti como iglesia y te decimos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, gracias porque nos ha salvado. Espíritu, gracias porque nos ha libertado. Oh, Espíritu Santo, queremos vivir una vida del Espíritu. Señor, declaramos en esta mañana que no salimos igual de este lugar. Padre, declaramos en esta mañana que el que está, Señor, en tristeza recibe el gozo de Dios. Que el que vino a cargar, carga es quitada en esta mañana. Que el que está enfermo recibe sanidad. Que el que no tiene esperanza recibe esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en tu casa. Está en tu casa. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto es para usted y para mí. Dígale al que está a su lado, ya no hay condenación para ti. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Si usted es libre, levante su mano, cierre sus ojos y declare en esta mañana, yo declaro en el día de hoy que vivo en el Espíritu y que esta palabra marca mi vida y yo saldré diferente de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Aplauda al Señor en esta mañana fuerte porque es para Él. Puede sentarse un momentito más. Y en esta mañana el Señor quiere que como iglesia nosotros entendamos que vale la pena vivir en el Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Vivir en el Espíritu, mire lo que no significa. No significa que todo saldrá bien. Amén. No significa que nuestros deseos serán cumplidos. Tampoco significa que no tendremos dificultades o retos en la vida. No significa que no tendremos que superar pruebas. Eso no significa la vida en el Espíritu. Dígaselo ahí al que está a su lado. Eso no significa la vida en el Espíritu. Usted se preguntará entonces, ¿qué significa la vida? Yo creía que después que yo venía al Señor como que ya todo estaba resuelto. Pablo nos invita a que nosotros hagamos una decisión seria, una decisión de compromiso, una decisión de gente honesta, que decidan cambiar su carácter a través del poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros no nos hemos convertido en religiosos, sino en personas cristianas. ¿Cuántos son cristianos? Si a usted le preguntan por ahí de ahora en adelante, ¿qué es usted? Yo soy cristiano. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo me parezco a Cristo. Amén. ¿Cuántos se parecen a Cristo? Aleluya. Por eso el Señor nos dice, yo no vengo a cambiar tu personalidad, yo vengo a cambiar tu carácter. Es imposible vivir en el Espíritu si nosotros no estamos dispuestos. Mire, imposible vivir en el Espíritu si usted no está dispuesto a entregar todos sus deseos a Él. Porque nuestros deseos van a ir contrario a los deseos del Señor. Aún el mismo Pablo lo reconoce en el capítulo 7, antes de escribir el 8. Él dice, pobre de mí, yo lucho por hacer lo bueno, pero no lo hago. Y he entendido que me es necesario vivir en el Espíritu y no en la carne. Y si eso es Pablo, imagínense nosotros también. Aleluya.
Mi carne es débil. De hecho, el mismo Señor dijo, su carne es débil. Pero en el Señor y guiado por el Espíritu Santo, todos ustedes lo van a poder lograr porque el Señor les fortalece. Amén. Aplauda si quiere hacerlo. Un principio que quiero enseñarte en el día de hoy es que la primera cosa que el Señor nos revela en este versículo 8:1 es que ya no hay condenación para ti. Dígale al que está a su lado, ya no hay condenación para mí, ni para ti tampoco. El Señor nos ha llamado a vivir una vida libre. ¿Libre de qué? Libre de la culpa. Muchas veces nosotros estamos en la casa del Señor, aún aquí en la silla adorando a Dios, y viene ese pensamiento de culpa. Y tú estás adorando al Señor cuando tú hiciste esto, aquello. Dígale, si yo adoro al Señor porque ya mi culpa es quitada. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? Si usted ha recibido el perdón de Dios, aplauda al Señor en esta mañana. Una vida libre de condenación del pecado. Una vida libre entendiendo que el Espíritu Santo nos ha dado la oportunidad y la bendición de vivir sin culpa. Mucha gente vive atrapada en la culpa, en las cosas que hicimos, en las cosas que yo hice ayer, en las cosas que aún hice hoy en la mañana, pero la palabra del Señor nos dice que Él nos ha justificado y que cuando venimos a Él, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y que si hemos cometido algún error, no importa, lo importante es tu actitud de arrepentimiento en esta mañana. Y Dios le dice a la iglesia, si has pecado, deja hoy tu culpa delante de mí, porque yo soy capaz, el Espíritu Santo es capaz de cambiar tu lamento en gozo, de cambiar tus errores en bendición. Eso lo hace Dios cuando nos acercamos a Él. ¡Aleluya! Es maravilloso vivir sin culpa. Amén. Y usted podrá decir en esta mañana, bueno, es que yo he cometido muchas cosas. Déjeme decirle que hay una promesa maravillosa para nosotros, y es que nosotros, todos los que estamos aquí, ninguno le va a poder tirar una piedra a usted. Aleluya. El Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde está la gente que va a tirar la piedra? No hay aquí, porque todos hemos recibido el perdón de Dios. Todos hemos pecado, pero Cristo nos ha perdonado. Si usted ha recibido el perdón del Señor, aplauda al Señor en esta mañana. Si alguien te quiere condenar, si alguien viene y te dice errores, dile, sí, es verdad, pero el Señor ya me perdonó. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo importante es andar en el Espíritu. Si usted ha decidido vivir en el Espíritu, aún las cosas, los errores, Dios los quita y somos libres en las manos del Señor. Amén. El segundo principio que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que para vivir una vida en el Espíritu se hace necesario que nuestros pensamientos cambien. Dígale al que está a su lado, hay que cambiar nuestros pensamientos. La Biblia habla claramente acerca de esto. Dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es ese hombre. O sea que todo comienza en tu pensamiento. A veces tú crees que tuviste una actitud rara y tú dices, ¿y de dónde vino esto? Pero en verdad, primero se generó en tu mente. Por eso nosotros tenemos que, dice la palabra, de tener la mente de Cristo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle nos lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente y nuestro corazón nos llevará a gozar de una vida plena y una vida llena de paz. Eso merece un aplauso al Señor. Dice Pablo, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Pues los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si usted no tiene la mente de Cristo. Pero ustedes, esos son ustedes, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ustedes son controlados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos son controlados por Dios? ¿Cuántos le dicen, sí, Señor, contrólame?
Porque el que vive en ustedes, Él ha declarado que ustedes son gente justa. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si le obedecen, ustedes realmente morirán. Pero si obedecen al Espíritu Santo que ahora habita en ustedes, ciertamente ustedes vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y como hijos de Dios hemos sido renacidos en una nueva vida, en una nueva mentalidad, donde usted y yo hemos decidido por voluntad propia no ajustarnos a los deseos de la carne. ¿Cuántos deciden no ajustarse a los deseos de la carne? Y si usted está diciendo, ¿y cuáles son esos deseos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuáles son esos deseos que me pueden alejar de Dios? Yo te quiero mencionar solamente 14 de ellos en el día de hoy, porque quizás tuviéramos mucho tiempo aquí mencionando muchos. Pero 14 que creo que si lo logramos quitar de nuestras vidas, podremos vivir en el Espíritu, según Gálatas 5:19. Dice Gálatas, todo el mundo, parece que todo el mundo sabe lo que está mal. Todo el mundo conoce la conducta de cuáles nos alejan de Dios. Y dice Pablo, el primero de ellos es que la gente que decide renunciar a sus deseos de la carne son fieles en el matrimonio. ¿Cuántos deciden ser fieles en el matrimonio? Dios te dio una esposa y un esposo para que tú le seas fiel. Amén. La gente que ha decidido negarse a vivir bajo la influencia de los deseos pecaminosos no tienen relaciones sexuales prohibidas. Esa gente han decidido vivir sin vicios y sin malos pensamientos. Diga conmigo, yo renuncio a los malos pensamientos. Esta gente es el número 4, han decidido adorar a Dios y no a dioses falsos. A veces usted dice, bueno, pero yo no tengo ningún ídolo en casa, ¿verdad? Pero a veces tenemos cosas que nosotros adoramos. Y déjeme decirle que cuando usted decide vivir en el Espíritu, Dios es experto en destruir ídolos. A veces Dios no quita cosas, a veces hasta el marido, pero era que era el ídolo de nosotros. Amén, el ídolo tuyo es Cristo. Aplauda al Señor. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo, Cuidado. Dice, esta gente que ha decidido vivir bajo la influencia del Espíritu Santo y no en la carne, no practican brujerías. Por eso usted no se da esos baños que usted se daba antes. Amén. Para que se vayan como las malas cosas. Hay gente cristiana, no, que usted necesita un bañito. Dígale al que está a su lado, tú no necesitas nada de eso. Amén. Pásale el vaso que está emparchado para que se vaya. No se pase el vaso por ninguna parte de su cuerpo, ni nuestra cosa. Reprenda eso. Y yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Los que tienen esa oración en su bolsa, en su cartera, porque se la dio mamá cuando venía de México para cruzar la frontera, para que le fuera bien. Suelte eso en el nombre del Señor. Aplauda al Señor si usted quiere hacerlo. Los que tienen eso escondidito ahí en el baño para que nadie se dé cuenta. La santita, se llame como se llama, en mi país le llaman la Altagracia allá, como se no sé en Guatemala, pero yo sé que en México se llama Guadalupe. Suelta, dígale que está a su lado, suelta eso en el nombre del Señor. Rechace eso. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. La gente que decide vivir en el Espíritu no odia a nadie. Porque es una vida de amor. ¿Cuántos deciden vivir sin odio, sin rencor? Aplauda al Espíritu Santo por eso. Los que han decidido vivir en el Espíritu y no en la carne no se pelean los unos con los otros. Amén. Eso es como que difícil, ¿verdad? Si usted se peleó esta mañana con su esposo o su esposa antes de salir, si lo tiene ahí a su lado, dile, negrito, perdóname. Perdóname. Aplauda al Señor.
No, porque eso no es aquí, eso es allá. Hay una predicadora una vez decía que cuando ella venía en el carro, venía peleando con el esposo y diciéndole maldiciones. Y cuando entraban al parqueo de la iglesia y el ujier iba a abrir la puerta, aleluya, gloria a Dios, santo, Dios le bendiga, hermano. Pero qué bueno que eso no sucede aquí. Qué bueno. Levante su mano y diga, qué bueno que eso no me sucede a mí. Qué bueno, aleluya. No son celosos ni celosas. ¿Dónde está la gente celosa? No, de eso no hay aquí. Los que viven en la influencia de la carne se enojan por todo. Hay gente muy enojona, no saben sonreír. Hermano, ¿qué usted tiene? ¿Y cuál es la razón de la sonrisa? ¿Cuál es la razón de su enojo, diría yo? Gócese en el Señor. Gócese, gócese. Diga al que está a su lado, gózate en el Señor. Ríete. La vida es maravillosa porque Dios está con nosotros. Así que nosotros no somos de lo de la cara larga. Eso pone viejo a la gente. Aplauda al Señor. Así que si usted se está enojando mucho, le tengo una noticia. Deje eso y vive en el Espíritu. Pues va a pasar dos cosas. Va a vivir en la naturaleza pecaminosa y se va a poner viejo pronto. Pero qué bueno que el Señor nos ha renovado, ¿verdad? La gente que vive en el Espíritu no son egoístas. Diga al que está a su lado, no sea egoísta. Suelta eso. Mire, alégrate cuando le va bien a tu hermano. Gózate. Porque si a tu hermano le está yendo bien y tú necesitas un préstamo fácil, te lo da. Si se puede, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando le va bien al hermano? Eso es obra de la carne, eso no es del Señor. ¿Verdad que aquí no sucede eso? Aplauda al Señor si no sucede eso. Hay gente que son muy egoístas. El hermano compra la casa y se sienten mal. Compra el carro y se siéntase bien, porque si le da un ride va a ir a un carro nuevo, cómodo. ¡Aleluya! La gente que vive en la carne, y de eso no hay aquí, discuten mucho. Son envidiosos. Se emborrachan. De eso sí que no hay aquí. Diga, yo renuncio al alcohol. Yo me atrevo a hablar así porque los hermanos dominicanos no se van a sentir mal conmigo, pero no le diga a usted que usted no es dominicano. Hermano, en mi país eso es un problema. No sé en su país, pero en el mío, una fiestecita, una presidente. Una comidita, una cervecita. Pero qué bueno que los dominicanos que estamos aquí somos salvos. Aleluya, aplauda al Señor. Hay una tendencia en nuestro pueblo a eso. No se lo diga a usted, eso nada más se lo puedo decir yo. Se ofenden, pero conmigo no se ofenden, ¿verdad que no? Hermano Ceney, conmigo no se ofenden. No, amén. Dice, en su fiesta hacen locuras y muchas cosas malas, pero de eso no hay aquí porque nuestras fiestas son para Dios. Aplauda al Espíritu Santo en esta mañana. Dice Pablo, ciertamente esto no formarán parte del reino de Dios. El tercer principio, ya entendiendo que nuestros pensamientos y nuestros deseos están sujetos al Espíritu y no en la carne, entonces podemos emprendernos al tercer principio. Y es que vivir en el Espíritu nos va a llevar a comprender y aceptar que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y si usted lo cree, aplauda al Señor en esta mañana. Mire, Pablo no dice algunas cosas obran para su bien. Y me gusta mucho cómo lo pone en la Nueva Versión Internacional, que dice de esta manera, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de Dios. Si usted ha sido llamado según el propósito de Dios y usted ama a Dios, aplauda al Espíritu Santo en esta mañana.
Cometemos muchas veces un error nosotros aún los cristianos. Le decimos esa palabra a gente que no ama a Dios. No se preocupe, todo obra para bien a los que aman a Dios. No vuelva a decirle eso a una gente que no ame a Dios. Todo obra para bien y coopera para bien a la gente que vive en el Espíritu. Porque si usted anda cometiendo su falta por ahí, usted va a tener sus consecuencias. Eso no se lo dio Dios, eso lo buscó usted. ¿Se entiende? Pero vivir en el Espíritu significa que nosotros vamos a poder darle gracias a Dios en todo momento porque sabemos que nuestras vidas están dirigidas por Él. Cuando entendemos eso, entonces podemos vivir como hombres y mujeres decididos fielmente a aceptar la voluntad de Dios, aunque nos parezca que no la entendamos. A la verdad, hermano, va a pasar muchas cosas en nuestras vidas que no van a tener mucho sentido. Pero nosotros, los que vivimos según el Espíritu y no la carne, vamos a poder dar gracias a Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de los planes que han salido todo al revés de como nosotros lo habíamos planificado. Aún cuando las cosas salgan mal o cuando salgan bien, cuando esté feo lo que no esté pasando, vamos a dar gracias a Dios. Pablo pudo escribir esto en un momento difícil de su vida. Por eso Pablo pudiera sentarse aquí con nosotros y decirnos cuál es tu situación. Él nos va a presentar también su causa. Y nosotros vamos a entender esto. Mire, Pablo, un hombre de Dios, él había recibido al Señor camino a Damasco y él tenía un gran sueño. ¿Cuántos tienen sueños acá? No es malo soñar, no le dé pena, levante su mano, yo sueño también. Mire, y si usted no sueña en Dios, usted de aquí va a salir entendiendo que usted tiene que soñar en Dios. Pablo tenía un sueño maravilloso y era que él quería ir a la ciudad más importante de su entonces, Roma, para ir a predicar la palabra del Señor. Él quería esa plataforma, él quería hablarle a la gente de lo que Dios había hecho en su vida. Y él tenía un plan cruzado en su interior de que él quería ir quizá al Coliseo o a un gran lugar para hablar de Dios. Pero los planes de Pablo se vieron frustrados en su plan de agenda porque el Señor sí lo llevó a Roma, pero lo llevó preso. Él llegó a Roma como él quería, pero no llegó como él lo había visualizado. Él llegó preso, prisionero. Y este hombre, dice la palabra del Señor, duró 2 años encerrado. Y dice la palabra del Señor que cada 4 horas cambiaban guardias para asegurarse de que él estuviera resguardado. Pero Pablo no empezó a decirle a esos guardias, ay, pobrecito yo, mira cómo Dios me ha abandonado a mí. Yo tenía el deseo de venir a Roma a predicar la palabra y ahora estoy prisionero. ¿Qué ha pasado? Dios me ha abandonado. No, Pablo ahí es que escribe, todo obra para bien a los que aman a Dios. Y Pablo dijo, oh, el Señor me está trayendo soldados de la Guardia Real. ¿Sabes que cada 4 horas significa 2 años? 4,380 hombres estuvieron en contacto con Pablo y a cada hombre él le dijo, Jesús te ama. Jesús te ama. Yo estoy preso, es verdad, pero mi mente está libre. ¿Cuántos deciden estar libres? Aplauda al Espíritu Santo en esta mañana. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién era el verdadero preso? ¿O Pablo o los soldados? Por eso nuestra circunstancia no es tan basada en cosas que nos pasan a la ligera. Dios quería que Pablo le hablara a la gente, a esa gente que aceptara al Señor. Y muchos de ellos recibieron al Señor, dice la Biblia. Pero vamos más allá, Pablo por su personalidad, él era muy difícil que se sentara a escribir. ¿Sabe Pablo? Este Pablo del que yo le estoy hablando escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. Hoy millones de personas están siendo todavía marcados por la palabra que Pablo escribió a través del Espíritu Santo. Hoy estamos predicando de Pablo. Hoy leímos una carta escrita por Pablo. Eso no hubiera sucedido si Pablo no hubiera estado preso 2 años en esa cárcel. Por eso todo coopera para bien a los que aman a Dios. Y si tú lo crees, aplauda al Espíritu Santo en esta mañana.
Vivir en el Espíritu Santo entonces te va a llevar a estar convencido que llegue lo que llegue a tu vida es para bendición. Me llegó esta circunstancia, ¿qué tú haces? ¿Te deprime o entiendes que el Espíritu Santo la está trayendo porque hay algo que tú tienes que hacer? Hay algo que tú tienes que cambiar. Hay alguna persona que tú le tienes que decir que Jesús te ama y que Jesús le ama a él también. La gente que vive en el Espíritu Santo es una gente que llega a un nivel donde entiende que sus circunstancias no están sujetas a lo que pasa a su alrededor, que sus circunstancias son provocadas por Dios mismo. Y que si algo pasa, una enfermedad, una pérdida, una situación, Dios la está provocando para que coopere para tu bien. Por eso nosotros los que vivimos en el Espíritu nos rehusamos a creer que estamos sujetos a la suerte, sino a la diosidencia de Dios en nuestras vidas. Lo que estás viviendo, te aseguro que si tú decides cambiar de actitud, y cambiar de actitud significa que tus pensamientos te lleven a entender que estás viviendo en el Espíritu, vas a dejar de quejarte, vas a dejar de deprimirte, vas a dejar de experimentar soledad, vas a experimentar a Dios en tu vida porque vas a empezar a decir, Señor, gracias. Yo no entiendo esto. Yo no entiendo esta situación, pero yo te doy gracias. Yo sé que está cooperando para mi bien, aunque no lo entienda. Porque he decidido vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo sé, Señor, que tú me amas tanto. Tú me amas tanto que tú has entendido que esto es para bendecirme. Yo sé, Señor, que tú me amas tanto. Yo no dudo de tu amor para nada. Y yo sé que esta circunstancia, aún esta enfermedad, tú la estás provocando para bendecirme. Porque cuando vaya donde los doctores, mi serenidad le va a hablar de un hombre de fe.